Aclaración. Los personajes y la música presentados en este video no me pertenecen. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos autores. Únicamente la historia narrada en este video es de mi autoría. Capítulo 6. Nico caminaba por los pasillos del enorme establecimiento que albergaba la sala de cine donde se encontraban sus invitados. Su expresión era más tranquila que antes, habiendo logrado relajarse tras su visita al psiquiatra con Ángel. La sesión le había hecho bien, y ahora se sentía más centrado para retomar su trabajo. Nico, al fin recuperé algo de mi cordura. Sin duda fue una buena idea recibir tratamiento. Cuando vea a Ángel, le daré algo como agradecimiento por haberme acompañado. Recordando el gesto amable de la mujer, esbozó una ligera sonrisa y siguió avanzando, ya cerca del lugar donde esperaba encontrar a sus invitados, o al menos a algunos de ellos. Nico, me pregunto qué habrán hecho en mi ausencia. Espero que hayan dejado las tensiones de lado, eso me facilitaría mucho las cosas. Pensó el hombre, pero antes de llegar a la puerta, un estruendo sacudió el edificio. Una explosión tan potente que hizo temblar el suelo y las paredes, dejando a Nico en alerta inmediata. Nico, ¿qué demonios? ¿Una explosión? Vino de adentro. ¿Qué pasó ahora? Sin perder un segundo, empujó la puerta con fuerza y entró a toda prisa. Lo que vio lo dejó completamente atónito. La sala de cine estaba en ruinas, como si una bomba hubiera detonado en su interior. Pero lo peor no era el desastre estructural. Todos sus invitados yacían en el suelo, con la ropa chamuscada, el cuerpo cubierto de polvo y algunas quemaduras visibles en la piel. A pesar del estado en que estaban, tanto héroes como villanos parecían seguir con vida. Sin dudarlo, Nico se apresuró a llevarlos a la enfermería para tratar sus heridas, y luego recibir una explicación de lo que había sucedido para que terminaran así. Tiempo después, tras haber tratado las heridas de todos y esclarecer lo ocurrido, Nico y sus invitados regresaron a la sala de cine, ahora completamente reparada. Sin embargo, el ambiente seguía siendo tenso. Héroes y villanos rodeaban al hombre, lanzándole miradas de reproche mientras lo acorralaban con quejas. Nadie estaba contento, y no tardaron en hacerle saber su descontento. Midnights. No sé en qué estabas pensando para dejarnos a merced de esos dos demonios sin supervisión. Lady. La vieja tiene razón, casi morimos aquí. Aizawa. Fue un grave error de tu parte permitir que dos de las criaturas más peligrosas del universo actuaran sin una vigilancia estricta. Pusiste en riesgo a todos. Shigaraki. No puedo creer que esté diciendo esto, pero estoy de acuerdo con él. Anciano, lo que hiciste fue una estupidez. Las quejas no paraban de llegar. Uno tras otro, lo bombardeaban con críticas y reclamos, dejando a Nico aturdido y agotado. Solo podía disculparse, tratando de calmar a la multitud antes de que lo devoraran a reproches. Nico, lo siento. Pero ya les dije que yo no autoricé a esos dos para dirigir nada, simplemente aparecieron sin avisarme. Mirko, eso no importa, estúpido. ¿No se supone que eres un vigilante? Para mí que eso es puro cuento, y si no lo es, déjame decirte que haces un pésimo trabajo. Nico, ya entendí. Lo siento, estaba ocupado. Uraraka, ¿dónde estaba señor Nico? Nico, en el psiquiatra. Momo, no lo culpo, después de convivir con esos dos, cualquiera perdería la cordura. Momo pensó en los dos compañeros de Nico, recordando lo caóticos que eran. Nico, por cierto, ¿dónde están Gro y Hunter? No los vi con ustedes cuando entré. Deku. Ah, pues. La señorita Gro se teletransportó antes de que el señor Hunter explotara. Y bueno, después de la explosión, no sabemos nada de él. Nico. Busqué por todas partes y no lo encontré. Denki. Si yo fuera ellos, me largaría a otra galaxia. Nico. En fin, miren, admito que me equivoqué al dejarlos solos, pensando que esos minions no harían ninguna locura. Y viendo que casi los matan, he estado considerando seriamente algo. Mina. ¿Eh? ¿En qué ha pensado, señor Nico? Nico. Solo, no intenten nada. Dando un suspiro, Nico extendió su mano hacia sus invitados. Un brillo envolvió sus cuerpos, sorprendiendo a la mayoría. Cuando la luz se disipó, sintieron algo familiar, algo que les había sido arrebatado hacía tiempo. Bakugo. Viejo, no me digas que. Nico. Sí, lo hice. Bakugo. Mi poder volvió. Exclamó Bakugo emocionado, generando explosiones en su mano. Los demás hicieron la prueba y confirmaron que sus quirks habían regresado, lo que alegró a la mayoría, y dibujó sonrisas perversas en los villanos. Nico. Miren, solo hice esto porque, si vuelven a enfrentarse a una situación como la de hoy, sus quirks podrían salvarles la vida.
Así que no causen problemas y podrán conservarlos. Hagakure. Ah, pero señor Nico, yo sigo igual, dijo la chica, notando que aún era visible. Miró al vigilante en busca de una explicación. Nico. Ah, sí, arreglé un poco tu Kirk. Ahora puedes controlarlo a voluntad. Si te concentras, podrás volverte invisible o visible. Pero, sinceramente, te prefiero así. Es menos incómodo que pensar que estás desnuda cuando desapareces. Hagakure. Oiga. Eso de estar desnuda solo lo hago en situaciones específicas. No todo el tiempo. Exclamó con un puchero, mientras sus mejillas se teñían de rojo ante el comentario de Nico. Nico. Ya, perdón, pero igual, mejor mantente visible, ¿sí? Mirko. Al fin, mi fuerza vuelve a mí. Por el bien de tu amigo el hombre antorcha, más le vale que no me lo encuentre, porque cuando lo haga, le voy a partir el culo. Dijo Mirko con una sonrisa malvada, lo que hizo que a Nico le recorriera un escalofrío. Junter. Pues si encuentras mi culo, me avisas, ¿eh? Porque llevo rato buscándolo y no lo encuentro. Mirko. ¿Pero qué? Uraraka. ¿Eh? Señor Junter. Confundidos y sorprendidos, todos voltearon y vieron algo inesperado. Junter, o más bien, su cabeza, ahora estaba incrustada en un palo y siendo usada como una antorcha que Gro sostenía. Junter. Sí, soy yo. Hirou. Pero, ¿qué le pasó al resto de su cuerpo? Tsuyu. Ahora sí parece una antorcha. Junter. ¿Mi cuerpo? No sé, lo perdí. Denki. ¿Cómo demonios alguien pierde su cuerpo? Junter. No sé, el bastardo tiene conciencia propia. Nico. ¿Ya revisaron en algún volcán? Junter. Ah. Como soy de fuego, entonces tengo que andar en lugares con fuego. Eso es racista. Gro. Ya revisamos y no encontramos nada. Dijo la cambiaformas, rascándose la cabeza mientras veía cómo Nico suspiraba, cansado por lo despistados que eran. Mirko. Tienes suerte de no tener cuerpo, pero cuando lo encuentres, te daré una paliza, ¿oíste? Junter. Uy, verás, tengo una agenda muy ocupada, pero quizá pueda hacerte un espacio. A ver, Gro, mi agenda, por favor. Habló Junter, pidiéndole a su compañera su agenda. Gro sacó un pequeño cuaderno de su capucha, lo abrió y lo puso frente a la cara de Junter. Junter. A ver, veamos, a las 8 tengo cita con mi masajista, no se puede. A las 10, tengo que ir a traficar enanos albinos en Luxemburgo. A la 1 de la tarde, un duelo con Gro para ver quién aguanta más tiempo en un huracán sin salir volando por los vientos, esa no la cancelaré. A las 5, oh, cierto. Desafiar las leyes de la física saltando de un edificio con un paraguas al estilo Mary Poppins. Uy, sí, estoy muy atareado y ocupado con cosas súper importantes, pero, espera. Tengo un espacio libre el sábado. Sí, sábado a las 9. Ahí te haré tu bronceado permanente. Mirko. Quisiera verte intentarlo. Nico. Ya, oigan. Dejen sus problemas para después, ya perdimos mucho tiempo en esta discusión. Junter, luego buscaremos tu cuerpo, pero por ahora, todos siéntense, que voy a mostrarles algo nuevo. Nico habló, mirando tanto a sus invitados como a sus compañeros. Sin más, todos obedecieron, aunque Mirko no dejaba de lanzarle miradas de rabia a Junter y Gro de vez en cuando, en especial al causante de su casi muerte. Uraraka. ¿Y qué veremos hoy, señor Nico? Deku. Me pregunto si será algo como lo de la cabra. Nico. Bueno, pues hoy vamos a reaccionar, espera, ¿qué? ¿Cómo que la cabra? ¿A qué cabra te refieres? Y ahora que lo pienso, ¿dónde demonios está All for One? Solo me contaron que Junter y Gro les mostraron algo, luego Junter explotó, etc., pero jamás me dieron detalles. Nico miró seriamente a sus dos amigos, quienes comenzaron a ponerse nerviosos. Antes de que Mina pudiera explicarle con más detalle qué era lo que habían visto antes y qué le había pasado a Afo, Gro le tapó la boca para callarla, y Junter intervino rápidamente. Junter. Jefe, ya no hay tiempo que perder, mejor empecemos de una vez, que si no esto se alarga innecesariamente. Nico. Sí, creo que tienes razón, luego me ocuparé de ese asunto. Bueno, ojos en la pantalla, hoy van a ver algo relacionado con cazadores y demonios. Tan pronto como esas palabras salieron de su boca, las reacciones fueron variadas e inmediatas. Algunos mostraron interés, otros parecían confundidos o dudosos, pero hubo una reacción en particular que destacó por completo. Una expresión de total desaprobación, especialmente al escuchar la palabra demonios. Ibara. Demonios. Esto no está para nada bien, ¿por qué tenemos que ver seres tan crueles y malvados? Dios nos libre de todo ese mal.
Ibara habló con evidente rechazo, juntando sus manos y comenzando a rezar con fervor. Justo en ese momento, una luz comenzó a iluminarla dramáticamente, dándole una apariencia casi celestial, aunque en realidad, la responsable de dicho efecto no era otra que Gro, quien había sacado una linterna y la sostenía estratégicamente sobre Ibara para reforzar la escena. El efecto era tan exagerado que a más de uno le cayó una gota de sudor, sintiendo una mezcla de incomodidad y gracia ante la situación. Nico. Gro, vuelve a tu asiento, por favor. Gro. Ay, eres un aburrido. Nico suspiró, cruzándose de brazos antes de dirigir su atención de nuevo a Ibara, quien seguía en su fervorosa oración. Nico. Y tranquila Ibara, no vamos a reaccionar a demonios en sí. Como mencioné, el video está relacionado con ellos, pero no nos enfocaremos directamente en su existencia, así que puedes relajarte. Ibara. Supongo que eso es aceptable. Nico. Bien, con eso aclarado, todos presten atención a la pantalla, porque el video está a punto de empezar. Dicho esto, todos se acomodaron en sus asientos, dirigiendo la vista hacia la gran pantalla mientras el video comenzaba a reproducirse. Dentro de la pantalla. Sangre y demencia, llega la guerra contra... Nico. Ups, ese no era mi error. Gro. Uf, menos mal. Por un momento pensé que íbamos a ver lo mismo de siempre. Junter. Sí, ese video ya estaba más quemado que mis huevos. El comentario de Junter hizo que varios de los presentes se miraran entre sí con una mezcla de incomodidad y diversión, mientras una gota de sudor les caía por la sien. Nico, ignorando las miradas, rápidamente corrigió el error y puso el video correcto esta vez. En la primera era, en la primera batalla, la primera vez que las sombras se alargaron, alguien resistió, consumido por las ascuas del Armagedón. Su alma ardió en los fuegos del infierno y demasiado corrupto para la ascensión, escogió la senda del tormento perpetuo. No halló la paz en su voraz odio, y con su sangre hirviendo recorrió las llanuras del umbral para vengarse de los señores oscuros que tanto daño le habían hecho. Portaba la corona de los centinelas de la noche, y los que probaron su espada le llamaron asesino de la muerte. Fuera de la pantalla. Apenas comenzó el video, una voz grave y áspera resonó en el ambiente, enviando un escalofrío por la espalda de la mayoría. Un extraño presentimiento se apoderó de ellos, una sensación inquietante de que lo que estaban a punto de presenciar no sería nada agradable. Y su instinto no tardó en confirmarse. Ante sus ojos se desplegó un escenario sacado de la peor de las pesadillas. Llamas devoraban el paisaje, el suelo estaba manchado de sangre y esparcido por restos óseos humanos. La escena era desoladora, un cuadro de horror tan impactante que dejó a varios sin aliento. Mirko. Pero, ¿qué demonios? Ibara. Oh, Dios mío. Mineta. ¿Esos son restos humanos? Todoroki. Todo está envuelto en llamas. Davi. Vaya paisaje. Shigaraki. Es el paisaje más hermoso que he visto en mi vida. Su sonrisa maníaca provocó miradas de disgusto entre los héroes, pero prefirieron ignorarlo y enfocarse en la pantalla. La voz continuó narrando, su tono grave y sombrío sumando peso a la ya perturbadora escena. Deku. Primera era. Uraraka. Primera batalla. Mina. Alguien resistió. Las preguntas quedaron flotando en el aire mientras el video revelaba más de la destrucción. Entonces, la imagen cambió, mostrando por primera vez a las grotescas criaturas responsables del caos. Su mera presencia era aterradora. Bakugo. ¿Pero qué mierda son esas cosas? Kirishima. Están por todas partes. Denki. ¿Acaso eso de ahí es un cerebro araña? El miedo y la confusión se apoderaron de la sala. Con cada palabra de la narración, las dudas solo crecían. ¿Qué estaba ocurriendo en ese mundo? ¿Qué eran esas monstruosidades deformes que caminaban sobre su devastada tierra? Ibara. Esos son demonios. No pueden ser otra cosa. Un paisaje tan infernal solo puede ser obra de criaturas malditas. Que Dios proteja las almas de ese mundo. Volvió a juntar las manos en oración, visiblemente afectada por lo que veía. Kendo. Ahora que lo dices, Ibara, no suena descabellado. Especialmente con lo que dijo el señor Nico.
David, algunas de esas criaturas tienen partes robóticas. Es extraño, Mirko. Quien quiera que sea la persona de la que habla esa voz, debe tener agallas para enfrentarse a monstruos así. Tetsu, asesino de la muerte. Ese sí que es un apodo genial. Mineta, ¿venganza? ¿Quién sería tan loco como para enfrentarse a esos monstruos solo por venganza? Su pregunta resonó en la mente de varios. Desde su perspectiva, resultaba increíble que alguien siquiera considerara desafiar a semejantes abominaciones. Sin embargo, sus pensamientos fueron interrumpidos bruscamente. En la pantalla, un cráneo demoníaco yacía en el suelo, una de las muchas señales de la masacre que había ocurrido. Sin previo aviso, una bota pesada lo pisoteó con fuerza, haciéndolo crujir y partirse en pedazos. Aquel sonido seco llamó la atención de todos, pero lo que realmente los dejó en silencio fue la figura que lo había hecho. Envuelto en su imponente armadura, aquel hombre recargó su escopeta con una frialdad escalofriante. No había duda ni temor en sus movimientos, solo una determinación absoluta. Frente a las criaturas infernales que acechaban, su presencia irradiaba una sensación de peligro inminente, un instinto asesino tan abrumador que todos los presentes lo sintieron al instante, haciendo que un escalofrío les recorriera la espalda. Mirko, ¿qué demonios fue todo eso? Mineta, esos monstruos estaban por todas partes, eran aterradores. Olmigas. Todos esos cuerpos, ¿qué clase de horrores tuvieron que sufrir ahí para que hubiera montañas de cadáveres? David, eso era un puto apocalipsis. Shigaraki, ese paisaje, sinceramente, nunca había sonreído con tanta felicidad en toda mi vida. Su comentario, acompañado de una sonrisa perturbadoramente genuina, provocó miradas de asco entre los héroes. Sin embargo, nadie quiso darle más importancia y prefirieron centrarse en el video. Uraraka. Señor Nico, ¿qué fue eso? ¿Cómo puede ser la Tierra? Parecía una escena sacada de una película de terror. Nico. Bueno niña, sí, ese lugar devastado, rodeado de criaturas espantosas o mejor dicho, demonios era el planeta Tierra. Uraraka. Pero eso no tiene sentido, parecía. Ibara. El infierno, parecía el mismísimo infierno. Sus manos temblaban mientras hablaba, incapaz de calmarse tras presenciar un escenario tan perturbador del mundo que todos llamaban hogar. Bakugo. ¿Qué carajo le pasó al planeta? ¿Cómo es que esos malditos monstruos lograron convertirlo en un páramo desolado? Mirko. Y el sujeto del final, apenas apareció, pude sentir su instinto asesino. No tenía ni una pizca de miedo, no sé cómo explicarlo, pero por un momento sentí que estaba a punto de disfrutar lo que iba a hacer. ¿Ese tipo era del que hablaba el narrador? Preguntó Mirko, pero si uno ponía atención, podía notar que su piel estaba ligeramente erizada. Su voz, normalmente firme y confiada, ahora tenía un leve temblor, un indicio de que, por primera vez en mucho tiempo, sentía algo parecido al miedo. No tanto por los demonios, sino por el hombre desconocido que se disponía a enfrentarlos sin dudar. Mei. ¡Guau! ¿Qué era ese traje, o mejor dicho, armadura? Exclamó Atsume con emoción, sus ojos brillando de pura curiosidad mientras garabateaba frenéticamente en una libreta. Mei. Su diseño era robusto, casi como las armaduras Juggernaut que usan algunos ejércitos, pero no es lo mismo. Apenas le di un vistazo y ya noté que es completamente diferente. Su lápiz se movía rápidamente sobre el papel, tratando de capturar cada detalle de lo que había alcanzado a ver, añadiendo descripciones a medida que analizaba su estructura. David. Esos llamados demonios, en especial el que parecía un cerebro gigante, tenían partes mecánicas. Sus patas parecían ser prótesis de alta tecnología. Es extraño. ¿Acaso son más inteligentes de lo que aparentan? Nesu. Es una posibilidad. No debemos dejarnos engañar por su apariencia. A lo largo de nuestra estadía aquí, hemos visto que muchas cosas no son lo que parecen. No me sorprendería que esta vez ocurriera lo mismo. Mina. Señor Nico, ¿podría decirnos qué fue lo que pasó? Por favor, Nico. Por ahora, no diré nada. Aún no han visto todo, pero a medida que avancemos, responderé cada una de sus dudas. Dijo con calma, fijando la mirada en la pantalla. Aunque el resto también volvió a prestar atención, no todos estaban conformes con su respuesta. La incertidumbre era insoportable. Lo que habían visto hasta ahora ya era demasiado impactante, y la idea de seguir esperando para obtener respuestas solo hacía que la inquietud creciera en sus mentes. Dentro de la pantalla. Contra todo el mal que el infierno pueda conjurar. Contra toda la perversión que la humanidad puede producir.
Les enviaremos solo a ti. Destroza y desgarra hasta que acabes con todos. ¡Son incontenibles! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Están por doquier! Transmito desde ZI 1556. Un saldo de miles de millones de víctimas. Es hora de rezar, hermanos. Recen, hermanos. Porque ese ¡Por observador... favor! ¡Quien sea! ¡Si alguien puede oírme! ¡Si hay alguien ahí! Buscando la señal del sacerdote del infierno. Los invasores han consumido casi un 60% del planeta. Se fijó la señal del sacerdote del infierno. El objetivo está marcado, pero la señal no durará mucho tiempo. Pues es a él a quien temen, no a la humanidad. Temen la marca de la bestia. Fuera de la pantalla. Al escuchar otra voz grave resonar en el aire, los presentes se tensaron de inmediato. Sus mentes trabajaban frenéticamente, tratando de comprender lo que estaban viendo, pero sin éxito. ¿Cómo pudo llegar el mundo a este punto? Ciudades enteras reducidas a escombros, devoradas por llamas que nunca parecían extinguirse. Criaturas surgidas del abismo caminaban impunemente sobre la tierra, pisoteando los cadáveres de incontables humanos que, sin duda, habían intentado desesperadamente sobrevivir al apocalipsis, pero en vano. Las interminables hordas demoníacas los habían masacrado sin piedad, dejando tras de sí un páramo de caos y muerte. Denki. ¡Qué extraño símbolo! Nesu. A pesar de todo el conocimiento que poseo, jamás había visto un emblema como este, pero estoy seguro de que debe tener un significado. Ibara. Entonces, es cierto. La humanidad está en guerra contra el infierno, todas esas pobres almas fueron masacradas por los demonios. Su voz tembló al pronunciar aquellas palabras. La angustia se reflejaba en su mirada, su mente inundada de imágenes aterradoras. Miles de inocentes, atrapados y sin escapatoria, cayendo uno tras otro ante las garras de las mismas criaturas que ella aborrecía con todo su ser. Criaturas que representaban la corrupción y la oscuridad que tanto buscaba erradicar. Deku. ¿Van a enviar a alguien? ¿Tendrá que ver con el hombre que vimos? Mirko. Destroza y desgarra, hasta acabar con todos. Las palabras resonaban en su cabeza una y otra vez. Estaba tan conmocionada como el resto, pero su fortaleza mental le permitía mantenerse firme, aunque el escalofrío en su espalda y la tensión en su mandíbula dejaban claro que ni siquiera ella podía ignorar lo que acababan de presenciar. Sin embargo, no tuvo tiempo de procesarlo por completo. De repente, un ruido estático, el sonido de una transmisión de radio, interrumpió el silencio sepulcral de la sala. Acto seguido, la imagen en pantalla cambió. Ahora tenían una vista panorámica del espacio exterior. Al principio, pensaron que era un alivio, pero se equivocaban. Lo primero que los hizo contener la respiración fue la luna. O, más bien, lo que quedaba de ella. La vieron destrozada, fragmentada en incontables pedazos de roca flotando a la deriva. La simple imagen hizo que varios tragaran saliva, y un escalofrío recorriera sus cuerpos. Pero antes de que pudieran reaccionar, lo vieron. La Tierra. Su tierra. Desde la lejanía, pudieron ver con claridad la superficie de varios continentes, pero no eran como los recordaban.
Lo que antes eran paisajes llenos de vida, ahora ardían con llamas infernales. Fuego y destrucción consumían el planeta que alguna vez llamaron hogar. Y entonces, la señal de radio cobró vida. Voces, muchas voces. Algunas suplicaban ayuda, otras gritaban desesperadas, advirtiendo sobre las hordas incontenibles de demonios. Cada súplica, cada alarido de horror, se clavaba en ellos como cuchillas invisibles. Los héroes presentes, aquellos que juraron proteger a los inocentes y hacer valer la justicia, sintieron un nudo en el estómago. Por primera vez en sus vidas, sus cuerpos temblaban no por la batalla, sino por la impotencia. No podían hacer nada, solo mirar, y esperar lo mejor en medio de aquel infierno. Bakugo. Maldición. Todo se fue al carajo. Esas malditas escorias acabaron con todo. Mirko. Si tan solo estuviera ahí, haría algo para detener a esos malditos monstruos. Uraraka. Dios santo, todas esas personas, están pidiendo ayuda. Deku. Solo buscan una luz, aun cuando todo a su alrededor es oscuridad. El tono de su voz reflejaba el peso de la desesperación. Con impotencia, el peliverde apretó con fuerza los reposabrazos de su asiento. Odiaba esa sensación con cada fibra de su ser. No había nada peor que ver a alguien suplicando ayuda, y no poder hacer nada al respecto. Olmigas. Maldita sea. ¿Cómo demonios pasó esto? Dabi. Vaya mundo de mierda para vivir, hasta me dan algo de lástima. Shigaraki. A mí no. De hecho, esto me da un placer genuino. Creo que me encanta. Su voz destilaba euforia y burla ante la masacre que acababan de presenciar. Con una sonrisa maníaca, observó la pantalla como si disfrutara cada segundo del caos. Aquello fue la gota que derramó el vaso para los héroes. La ira los consumía, sus cuerpos estaban tensos, listos para lanzarse sobre él y callarlo de una vez por todas. Pero se contuvieron. Sabían que, si lo hacían, Nico intervendría de inmediato, y las consecuencias no tardarían en llegar. Así que, tragándose la furia y apretando los puños con fuerza, desviaron la mirada de Shigaraki y volvieron su atención a la pantalla. Aún quedaba esperanza. Tenía que haber una solución. Kirishima. ¿Eh? ¿Qué es eso a lo lejos? Mineta. No puedo distinguirlo bien, pero parece una base o algo así. Momo. Más bien, una fortaleza. Mina. Es como un castillo gigante, en el espacio. Mr. Compres. Hora de rezar. No creo que eso sirva a estas alturas. Ibara. No digas eso. Aún después de tanto caos, es bueno que la fe no se pierda. Deku. Otra vez los llamados de auxilio. Su mirada reflejaba angustia mientras las voces de la tierra seguían resonando en la señal de radio. Gritos, súplicas, desesperación. La humanidad clamaba por ayuda contra la invasión demoníaca, y ellos solo podían escuchar. Endeavor. Es. Mirko. Él. David. Guau. Es la fortaleza más avanzada que he visto. Olmigas. Consumieron casi un 60% del planeta. El símbolo de la paz apretó los puños con frustración. Era una cifra demasiado alta. Inimaginable. Y el número de víctimas, sin duda era aún mayor. Mineta. Wow. Denki, lo estás viendo. Ese lugar es increíble. Y mira esas armas. Denki. Sí, lo veo, pero, ¿de verdad piensa enfrentarse a esas cosas? Ibara. ¿Es a él a quien temen? La marca de la bestia, jamás había escuchado una oración así. Las palabras del profeta callejero resonaron en la sala. Nadie esperaba escuchar algo así. Algo tan diferente a lo que imaginaban. Mei. Otra vez la armadura. Ahora sí podré completar los detalles que me faltaban. Aux. ¿Eso es un portal? No me digas que en serio piensa ir solo a enfrentar a esas cosas. Ryuko. No parece muy arrepentido si esa es su decisión. La heroína dragón observó con atención mientras el video llegaba a su fin, justo en el instante en que el hombre desconocido bombeaba su escopeta. La atmósfera en la sala se tensó de inmediato, sofocada por el instinto asesino que emanaba de él. Era una furia pura, salvaje e imparable, propia de una bestia sedienta de batalla, ansiosa por desatar su ira y teñir sus manos con la sangre de sus enemigos. Todoroki. Eso fue intenso. Tsuyu. Y que lo digas, hasta mis escalofríos tienen escalofríos. Mina. Toda esa pobre gente, están completamente a merced de esos demonios. Junter. Voy a tener pesadillas por días, y no precisamente por los demonios. Gro. Luego te regalaré un peluche del Don para que duermas mejor. Junter. Tu alma es más oscura que un pedazo de carbón. Mirko. Bueno señor, creo que ya hemos visto suficiente. ¿Nos darás una explicación o qué? Mirko cruzó los brazos y fijó su mirada en Nico con seriedad.
Odiaba sentirse en la oscuridad sin entender lo que estaba pasando, pero lo que más detestaba era esa sensación de angustia que la invadía, pero no era la única. Todos los héroes presentes compartían el mismo sentimiento tras presenciar el destino cruel de los civiles en ese mundo. La impotencia pesaba sobre ellos como una losa. Nico. Sí, ya voy. Nico suspiró y dirigió la mirada a todos antes de continuar. Nico. Escuchen bien. Conozco una versión de la historia de ese hombre y su mundo. Midnights. ¿A qué te refieres con una versión? Nico. Me refiero a que existen varias versiones, y no sé cuál es la verdadera. Pero les contaré la que yo conozco. Así que presten atención, trataré de resumirlo lo mejor posible. Dicho esto, se aclaró la garganta, asegurándose de captar la atención de todos. Lo que estaba a punto de relatar podría darles una mejor comprensión de ese mundo sumido en el caos, y del hombre que estaba dispuesto a enfrentarlo. Nico. En un año incierto, un alto mando militar ordenó a un marín ejecutar a civiles inocentes. Negándose a cumplir una orden tan atroz, el marín en su lugar le disparó en la cara a su superior. Como castigo, fue arrestado y enviado a Phobos, una de las lunas de Marte, donde debía cumplir su condena realizando trabajos forzados. Mientras tanto, en Marte, la UAC, una empresa dedicada a la investigación avanzada, estaba experimentando con una enigmática fuente de energía conocida como Argent. Sin embargo, sus experimentos se salieron de control y abrieron múltiples portales dimensionales. Uno de ellos conectó directamente con el infierno, desatando una invasión demoníaca que arrasó con Marte y terminó llegando a Phobos. Lugar donde se encontraba el marín, quien en ese entonces era conocido como Don Guy. Él mismo, fue asignado a un equipo de refuerzos con la misión de contener la invasión, pero todos sus compañeros cayeron, dejándolo como el único sobreviviente. A pesar de ello, logró avanzar a través de las instalaciones hasta llegar al portal que había desatado el desastre. Allí, se enfrentó a dos varones del infierno, y tras derrotarlos, atravesó el portal, emergiendo en Deimos, la otra luna de Marte. Después de limpiar completamente la base de la invasión demoníaca, se enfrentó al demonio más grande que había visto hasta entonces, el ciberdemonio. Tras una feroz batalla, lo venció, solo para descubrir que Deimos flotaba sobre el infierno. Sin pensarlo, decidió descender al inframundo para terminar la lucha en territorio enemigo. Después de abrirse paso entre hordas de demonios, Don Guy finalmente llegó hasta la Spider Mastermind, una criatura con forma de cerebro araña responsable de la invasión. Tras una intensa batalla, logró derrotarla y, de alguna manera, regresó a la Tierra. Al llegar, se encontró con su ciudad devastada y en manos de los demonios. Entre la destrucción, descubrió que su mascota, Daisy, una pequeña conejita, había sido brutalmente asesinada, lo que lo impulsó a masacrar a cada demonio a su paso. Sin embargo, al acabar con el último, se dio cuenta de que todo ese tiempo había estado atrapado en un purgatorio que imitaba la Tierra. Rodeado por hordas de enemigos, los eliminó uno por uno hasta encontrar un portal que, en teoría, lo llevaría de vuelta. Sin embargo, antes de poder cruzarlo, el icono del pecado causó una interferencia, desviándolo aún más profundo en el infierno. A pesar de esto, Don Guy logró abrirse camino nuevamente hasta hallar otro portal, esta vez llevándolo a la verdadera Tierra, que sí estaba siendo invadida. Sin perder tiempo, eliminó a los demonios y ayudó a asegurar una zona de despegue para la evacuación de la población. Finalmente, rastreó el portal por el que los demonios estaban ingresando y descubrió que solo podía cerrarse desde adentro. Sin otra opción, entró en él y logró derrotar una vez más al icono del pecado, poniendo fin a todo ese caos. Así, Nico comenzó a relatarles la historia del marín, conocido en aquel entonces como Don Guy. Les explicó cuántas veces logró detener invasiones demoníacas por su cuenta, la cantidad incontable de demonios que había masacrado y cómo había derrotado en múltiples ocasiones al icono del pecado. También mencionó la inmensa fuerza de sus enemigos, como los Cyberdemons, la Mother-Demon y otras criaturas infernales. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue lo que ocurrió después. Por razones desconocidas, tras decidir quedarse en el infierno para mantener a los demonios bajo control, Don Guy terminó en otra dimensión, en un planeta llamado Argent Denur. Allí, fue encontrado por los Argenta en Sentinel Prime y obligado a luchar en su coliseo. Contra todo pronóstico, salió victorioso una y otra vez, dejando atónitos a todos los presentes. Para los héroes, era impactante pensar que un simple humano, sin poderes ni habilidades sobrenaturales, armado solo con su determinación y un arsenal de armas, había causado tanta destrucción en el infierno, y no solo una, sino varias veces.
Pero lo que más los sorprendió fue descubrir la existencia de otra dimensión más allá del infierno. Mineta. Es increíble, parece una máquina. Denki. ¿De verdad él fue capaz de todo eso que nos está contando? Bakugo. Me cuesta creer que un solo hombre haya hecho semejante masacre. Olmidos. Ni siquiera debería considerarse humano. Mirko. Hizo un genocidio en el infierno, porque mataron a su conejita. Aux. Imagínate si fuera tu novio, no quedaría un solo demonio vivo si se atrevieran a tocarte, conejita. Mirko. Cállate, pajarraco, o te doy una buena patada en el trasero. Gritó Mirko, visiblemente molesta por el comentario, intentando ocultar el rubor que se había formado en sus mejillas. La idea que se cruzó por su mente la tomó completamente desprevenida. Jamás había imaginado algo así con nadie. Ryuko. Ya cálmense los dos, parecen un par de niños. Toga. ¿Una masacre? Me encantaría ver ese festín de sangre, debe haber sido glorioso. David. Estás realmente mal de la cabeza. Twice. Tienes razón. ¿No crees que te estás pasando un poco? Shigaraki. Todo eso suena a puro cuento. Nadie en el mundo, por más fuerte que sea, podría enfrentarse solo a legiones completas de esos monstruos. Comentó Shigaraki con escepticismo. Le costaba aceptar que lo que acababa de oír fuera real. Y aunque los héroes no querían darle la razón, muchos compartían esa duda. A pesar de haber visto con sus propios ojos al Dome Slayer plantarles cara sin miedo, la historia aún parecía demasiado imposible para ser verdad. Melissa. Por cierto, señor, ¿y qué sigue en la historia? ¿Qué hay de esa nueva dimensión, el planeta Argent Denur y sus habitantes? David. Cierto, yo también quiero seguir escuchando. Aunque suena increíble, la historia me atrapó por completo, especialmente lo de la tecnología tan avanzada. Mei. Y no olvidemos la armadura que porta el Dome. Quiero saber todos los detalles, dijo Atsume emocionada, con su libreta en mano y el lápiz pegado a las hojas, lista para anotar cada dato técnico sobre la armadura del Dome Slayer. Nico. Sí, ya voy a eso, no se impacienten, respondió Nico mientras retomaba el relato, continuando con la historia desde donde la había dejado. Les contó cómo el Dome fue recibido en esa dimensión, cómo luchó en el Coliseo de Sentinel Prime y dejó sorprendidos a todos con su fuerza. Explicó cómo, tras esa victoria, terminó formando parte del ejército Sentinela, siendo estudiado por la Khan-Maker. Les relató la invasión demoníaca al planeta Argent Denur, y cómo el Dome fue integrado a los Centinelas de la Noche, recibiendo un arduo entrenamiento. También narró su introducción en la máquina de la divinidad, lo que le otorgó habilidades que lo convertirían en una verdadera máquina de matar demonios. Ya no necesitaba comer, dormir, ni siquiera envejecía. Fue entonces que Doomguy dejó de ser llamado así, y pasó a ser conocido como el Dome Slayer. Nico detalló cómo, tras vencer otra invasión, fue consagrado como el más fuerte de todos, el rey de los Argenta. También mencionó la traición de la Khan-Maker hacia el Slayer y la posterior guerra civil entre los Argent. Además, les explicó la creación del traje Pretor, forjado por un ser conocido como el Innombrable, y sus características únicas. Finalmente, relató la trampa tendida por los demonios, que lograron encerrar al Slayer en un sarcófago, el cual terminaría por razones desconocidas en su dimensión original, siendo descubierto y liberado tiempo después por la UASE, para enfrentar una vez más una invasión demoníaca. Y así, poco a poco, Nico fue desglosando todos los eventos restantes de la historia de Dome, sin omitir ningún detalle importante. Cabe recalcar que, cuando Nico finalizó la historia, todos los que lo habían escuchado estaban más que impresionados. Sus rostros mostraban expresiones de asombro y desconcierto. Algunos apenas podían creer lo que acababan de oír, mientras otros permanecían en silencio, procesando cada detalle de aquella historia que, aunque increíble, les había capturado por completo. Deku. ¿Y increíble, de verdad logró todo eso? Uraraka. Si no fuera porque lo cuenta el señor Nico, no lo creería jamás. Mineta. Ese tipo pasó de ser un simple soldado, a un dios. Eso sí que es una historia de origen brutal. Kirishima. Es lo más varonil que he escuchado en mi vida. Bakugo. Tiene que ser una maldita broma. Mei. Así que se llama traje Pretor, ¿eh? Fascinante. Aunque debo admitir que es un poco escalofriante que regenere al usuario al bañarse con la sangre de sus enemigos, pero, la tecnología detrás de eso es simplemente maravillosa. Dijo Mei mientras terminaba de llenar su libreta con todos los detalles técnicos del traje Pretor. Nesu. ¿La Khan-Maker y los Maker? Me pregunto si tenían algo mucho más avanzado en su tecnología que esa máquina de divinidad. David. ¿En serio sacrificaban a los Argenta solo para obtener esa energía? Eso es una atrocidad. Aizawa.
Al final, su secreto no duró. La verdad salió a la luz, y desencadenó una guerra civil. Melissa, ¿por qué siempre tiene que haber alguien obsesionado con llevar la ciencia al límite, y termina desatando un desastre que cuesta miles de vidas inocentes? David, porque la ciencia mal guiada, sin ética ni responsabilidad, se convierte en una herramienta de destrucción, pero por suerte, siempre hay alguien dispuesto a enfrentarse a ese caos. Nesu. Vaya final tuvo esa mujer llamada Olivia Pierce. Midnights. Por un lado, todo esto es aterrador. Alguien tan sanguinario, pero por otro lado, santo cielo, qué hombre. MT Lady. Esta vez te lo dejo a ti, anciana. Creo que le tengo más miedo que ganas a ese asesino de demonios, dijo la heroína mientras reía de forma nerviosa al imaginarse frente al Doom Slayer. Ibarra. Es una blasfemia compararlo con Dios. Máquina de divinidad. Es un insulto. Shigaraki. Sigo sin creer toda esa basura. Un hombre común que eliminó legiones de demonios y luego se volvió un dios para seguir matándolos. Ni de niño escuchaba historias tan ridículas. Mr. Compres. ¿En serio no lo crees? Con todas las cosas absurdas que nos han pasado. Twice. El jefe tiene razón, qué historia tan estúpida. Otra por favor. Gro. Pobres niños vírgenes, solo con escuchar el nombre Dom, ya tiembla y todavía no lo creen. Pensó Gro, al notar cómo la antorcha que ahora era su amigo, temblaba en su lugar, claramente nervioso por la presencia que conocía demasiado bien. Junter. Jesús, soy yo de nuevo. Nico. ¿Entonces no me creen? Shigaraki. No. Para nada, respondió el villano con escepticismo, mientras varios más compartían su opinión. Nico solo suspiró y volvió su mirada a la pantalla. Nico. Bien, supongo que tendré que mostrárselos. Miren la pantalla, y verán que todo lo que les conté no era mentira. Dicho eso, todos volvieron su atención a la gran pantalla, justo cuando comenzaba a reproducirse un tercer video. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Al ver la masacre absoluta que el Doom Slayer desataba sobre los demonios, gran parte de los presentes quedó pálida. La brutalidad con la que las criaturas del infierno eran cercenadas, partidas en dos, trituradas, cortadas, explotadas y aplastadas hasta quedar irreconocibles era demasiado para muchos, especialmente para aquellos no acostumbrados a semejante nivel de violencia. Ese video era la prueba definitiva de todo lo que Nico había contado. No hacían falta más palabras. El asesino de la muerte no era un mito, era real, y sus actos hablaban por sí solos. Los villanos estaban igual o más en shock. Shigaraki, quien había repetido varias veces que no creía en las historias sobre ese hombre, ahora solo podía observar en silencio. Pero Toga era otro caso.
Su rostro reflejaba un éxtasis absoluto. Un sonrojo notorio cubría sus mejillas y la saliva caía por la comisura de sus labios. Para ella, ver a los demonios morir de forma tan cruel y despiadada era un espectáculo placentero. Toga. Tanta sangre, es hermoso. Está cubierto de sangre. Davi. A esta ya se le zafó un tornillo. Mr. Compres. Ya estaba así desde antes. Shigaraki. ¿Es una maldita broma? Los elimina como si fueran insectos. Mineta. Ay Dios, es demasiada sangre. Denki. Creo que voy a vomitar. Aizawa. ¿No crees que esto es demasiado para ellos? Dijo Aizawa mirando a Nico con seriedad. Aunque él mismo sentía náuseas, podía resistirlo. Aún así, no le parecía correcto que sus alumnos vieran tanta brutalidad. Nico. Ustedes no me creían, yo les mostré pruebas. Gro. Mi parte favorita es cuando le arranca esa cosa brillante al Mancubus, se la mete en la boca y luego explota. Junter. La motosierra es mejor. Gro. Te falta calle, pibe. Mirko. Dios santo, es una maldita masacre. Comentó mientras observaba con nerviosismo la desenfrenada carnicería que causaba esa furia imparable. Ryuko. Es raro no oírte decir que quieres enfrentarlo. Aux. Es verdad, eso sí es extraño. Mirko. ¿En serio? ¿Están viendo cómo ese sujeto asesina a miles de esas cosas sin siquiera sudar, de las formas más sangrientas posibles, y creen que yo diría que quiero pelear con él? Soy temeraria, no tarada. Dijo con tono sarcástico, provocando una gota de sudor estilo anime entre quienes la escuchaban. Gro. Vaya, tiene cerebro. Junter. Respeto eso. Se salva de una muerte horrible. Nico. Muy bien, eso fue todo por hoy, espero que les haya parecido entretenido. Pueden levantarse e irse a sus habitaciones si quieren. Deku. Más que entretenido, yo diría traumático. Hirou. Sí, pero la música me gustó. Creo que tocaré mi guitarra un rato para olvidar lo que vi. Mina. Déjame acompañarte. Denki. Yo también voy. Toga. Disculpa, tengo una duda. Dijo Toga levantando la mano para llamar la atención de Nico. Lo cual logró. Él la miró con una ceja levantada. Nico. ¿Sí? ¿Cuál es tu duda? Toga. Quiero saber, ¿qué está haciendo ese sujeto ahora? ¿Sigue matando demonios en el infierno? Nico. Más o menos. Toga. ¿Cómo que más o menos? Preguntó, haciendo que Nico suspirara. Luego, con un movimiento de su mano, proyectó frente a todos una nueva escena en tiempo real. Cuando terminó, todos quedaron con el rostro en blanco. La extraña y casi cómica persecución que se mostró los tomó por sorpresa. Sin decir mucho, cada quien se fue a sus habitaciones o a otros lugares, intentando despejar la mente. Midnights. Ok, no me esperaba eso. Bakugo. Creo que hasta me dio lástima el demonio que perseguía. Ibara. Me iré a rezar, por varias horas. Comentó, sacándole una risa nerviosa a Kendo que caminaba a su lado. Nico. Bien. Ahora que todos se fueron, ustedes dos. ¿Me explican qué le pasó a Afo? Dijo Nico, mirando directamente a Gro y Junter. Al escucharlo, ambos se pusieron nerviosos y empezaron a tartamudear. Gro. ¿A Afo? ¿Quién es ese? ¿Una marca de lanzacohetes? Junter. Ah, claro. La nueva bomba adhesiva, ¿no? Sí, yo ordené unas en línea. Nico. No se hagan los tontos. ¿Qué pasó cuando vinieron aquí? Gro. Adiósito. Gritó antes de tomar a Junter y desaparecer en una explosión de confeti, dejando a Nico confundido y molesto. Nico. Perfecto, tendré que averiguar esto yo mismo. Suspiró antes de desaparecer también. Más tarde, en la cafetería. Aizawa. Esto es muy estresante, no debió permitir que vieran eso. Tendré que trabajar bastante para que esas imágenes salgan de sus cabezas. Me siento más viejo cada vez que pasa algo así. En fin, una taza de café me ayudará. Pensó mientras buscaba la cafetera. Finalmente la encontró. Aizawa. Perfecto, hora de un buen pero no terminó la frase. Frente a él, una escena totalmente fuera de lugar. Un cuerpo al que identificó como Junter sin cabeza, se estaba sirviendo una taza de café tranquilamente. Y su lado, una criatura morada parecida a un gato comía una hamburguesa. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Saludó con calma, mientras el cuerpo de Junter imitaba el gesto, haciendo la escena aún más surrealista. Aizawa. ¿Pero qué cara? Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy.
Espero que les haya gustado, me esforcé mucho escribiendo el guión y editando todo. Lamento haber tardado tanto, ya saben, falta de inspiración o simplemente la pereza me ganaba. Pero lo importante es que lo terminé. Si les gustó, denle like, compartan y suscríbanse al canal. Eso me motiva muchísimo a seguir subiendo contenido. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo capítulo.